Profe, una disculpa, ¿usted, su merced ya inició la clase, está de pronto explicando o solamente está revisando ahí en la pantalla? Sí, aló. Sí, buenas tardes. A ver, tenía aquí por aquí el micrófono apagado. Bueno, listo. Qué pena. Ah, bueno, Entonces, profe, sí, porque te dije, no sí, escucho sí, nada. sí, No. sí, 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 Bueno, gracias, Mayali. Qué pena, listo, gracias. Ahí estaba confiado que tenía el micrófono abierto. Si no, ya había iniciado. Bueno, venga, iniciemos, no hay problema. Listo, gracias. Bueno, estamos en la unidad uno. La idea es finalizar la unidad uno la próxima tutoría. Em, Aquí tenemos lo siguiente, nosotros en las tutorías anteriores, o en la tutoría anterior, inmediatamente anterior, habíamos construido o generado gráficas de frecuencias, ¿cierto? Distribución de frecuencias a partir de datos o de variables cualitativas, de características específicas. Y entonces lo que hacíamos era hacer el conteo de cuántas veces encontramos esa característica de acuerdo pues a nuestra encuesta, a nuestros datos o a nuestras variables. En este caso vamos a tener variables cuantitativas que pues nos indican que son números, eh, que son datos numéricos, y sobre esas vamos a construir distribuciones de frecuencia, ¿sí? Unas tablas de distribución de frecuencia para poder posteriormente graficarlas. Ahora, aquí lo que nosotros queremos es, basado en estas distribuciones de frecuencias, construir las distribuciones de frecuencias, pero también de frecuencias relativas. Entonces recordemos que nosotros, inicialmente haciendo el conteo del número de elementos que están involucrados dentro de una clase, entonces nosotros tenemos la frecuencia. Pero si ya esa frecuencia la dividimos entre el número total de elementos, obtenemos la frecuencia relativa. Y si la llevamos a porcentaje, pues obtenemos la frecuencia relativa porcentual. Eso es, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho, digamos, con variables cualitativas, y ahora vamos a hacerlo con variables cuantitativas. Entonces, hay un procedimiento de construcción para esas distribuciones de frecuencias. ¿Qué es una distribución de frecuencia? Entonces, recordemos, ya la habíamos visto esta definición en la anterior presentación o en la anterior tutoría, pero vamos a revisar nuevamente. Recuerden que son agrupaciones de datos en clases mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque un elemento puede pertenecer a una y solo una, en este caso de clases, ¿cierto? No puede clasificarse en dos. Entonces, si está en esta, está excluyendo a las demás y así. Y colectivamente exhaustiva porque la suma de todas las clases me debe dar, de todas formas, el número de datos, ¿sí? Ok. Y aquí lo que nos muestra las distribuciones de frecuencias es el número de observaciones que hay en cada clase. Aquí simplemente vamos a clasificarlos de acuerdo a unos criterios, a unos pasos para construir esas distribuciones de frecuencias, pero con variables cuantitativas. Y ahora la pregunta que vamos a resolver es cómo se crea una distribución de frecuencias, ¿sí? Y esa distribución de frecuencias la vamos a crear a partir de un ejemplo que tenemos en nuestro libro guía, que es este, ¿sí? Que nos resume acá el registro, acá el registro más bien de 180 datos. 180 datos mm, re- eh, que se refieren a valores o simplemente ganancias por venta de unos vehículos de una concesionaria en diferentes, digamos, tiendas o lugares que ellos tenían en diferentes ciudades, y que fue el último mes como tal de ventas de ellos, ¿sí? Entonces, ellos reunieron, revisaron eh, todas las sedes que tenían o todas los almacenes que tenían en diferentes ciudades, y el último mes hicieron 180 ventas y agruparon acá. Esos valores corresponden pues, a esa ganancia en dólares, pues de esos 180 ventas. Ahora, eso mire que son una tabulación, ¿cierto? Una matriz de tabulación de datos cuantitativos, y pues esa es la que vamos ahora a construir, digamos, con esa que vamos a construir la distribución de frecuencias. Ya lo habíamos hecho con datos o variables más bien cualitativas. Entonces, para que vayamos haciendo cada uno de los pasos, la idea es que nos apoyemos en Excel, ¿sí? La idea, pues, lo de menos es leer lo que está en el libro, pero la idea es desglosar un poquito eso y revisar cómo podemos hacerlo en Excel, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos
una primera tareita y es que digitemos estos datos en Excel. Entonces, cada quien, vamos a dar unos 10 minuticos para que cada quien lo digite en Excel y podamos a partir de ahí, de la mano, ir todos haciendo la construcción de distribución de frecuencias en Excel. Aquí lo que decía era tener presente estos daticos que por error hay del libro están separados, pero eso es 2866, por ejemplo. Este es 2430. Este es, sí, 2482. Hay varios, sobre todo en esa fila veo, en esa y una siguiente, hay como separados como por error. Es lo que hay que tener presente acá, ¿sí? Listo. Eso es. Entonces, Entonces, inicialmente, señora, ¿nos ponemos a digitar esa tabla en Excel? sí, Disculpe señora. la interrupción. Sí, claro, Mayerly. Entonces, la idea es Ah, que ya. aprovechemos, digitemos la tabla para que cada quien lo tenga en Excel y a partir de esa, pues vamos a ir haciendo los pasos que nos sugiere, digamos, la metodología para construir la distribución de frecuencias a partir de esos datos, ¿sí? Datos numéricos. Esa misma tablita yo la envié por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, para que también tengan presente y de pronto que queda más cómodo por el grupo de WhatsApp, revisar la tablita, de pronto que por acá, ¿listo? Entonces, para que demos unos 10 minutitos, a ver, son 4:23, a las 4:33 y a partir de ahí ya todos con los datos, pues vamos haciendo el ejercicio ahí en Excel, ¿listo? Mi profesor de artículos números, ¿me puede hacer un favor? ¿Puede dejar la pantalla como más amplia para verlos mejor? ¿Te queda mejor aquí en la pantalla o en el grupo de WhatsApp? Sí, es que eso ahí queda mejor. Para los estudiantes que ingresaron, la idea es que estamos dando un espacio para poder digitar esta tabla en Excel, celda a celda. Son 180 datos para poder realizar un ejercicio o un ejemplo pues, que está en el libro guía y que va a estar basado para la construcción de distribuciones de frecuencia a partir de variables cuantitativas. ¿Sí? Entonces, para hacer paso a paso y lo vamos haciendo una vez en Excel y entenderlo mejor. Entonces, estamos dando un espacio para que lo podamos digitar abriendo Excel, una hoja de Excel, una hoja de cálculo de Excel para poder digitar esos datos. Muchachos, qué pena, pero no escucho nada. Compañera, es que el profe está dando este espacio para que esta tabla que está ahí en la pantalla la pasemos a Excel. Entonces estamos en esto.
Bueno, ¿cómo vamos? Ya voy, ya casi. Listo. A mí me faltan dos columnas, profe, no son los demás compañeros. Listo. Perfecto. Espera un momento. Gracias, Mayeli. ¿Listo? Bueno, entonces lo que nos... Bueno, entonces lo que nos compete es la construcción de distribuciones de frecuencias a partir de esta tabla de datos, que son pues variables cuantitativas. Entonces, el primer paso que nos sugiere, vamos a definir el número de clases. ¿Cuáles son las clases? Cada una de esas, en este caso, agrupaciones de datos para, lógicamente, los datos, sí, los datos cuantitativos. Entonces, para definir ese número de clases, nos dice que un método útil para la definición de la cantidad de clases, las clases pues la llaman K, es la regla de 2 a la K, así la denotan, 2 a la K. Dice que esta guía sugiere que se elija
el menor número k para el número de clase. De manera que, por eso dice 2 a la k, 2 elevado a la k, entonces 2 elevado a la k décima potencia sea mayor que el número de observaciones n. En el ejemplo, en este caso, digamos que estamos revisando esta tabla digamos, de las ventas de los últimos meses de esa empresa, se habían vendido 180 vehículos, de los cuales ahí se registraron por la ganancia de cada uno de ellos. Así dice que el número n, en este caso el n es el número, recuerda cuando habíamos hablado de muestras, el n minúscula significaba el número total, digamos, de elementos de esa muestra. Se supone que k es igual a 7, entonces podemos hacer diferentes 7 clases y pues empezamos a hacer, digamos, la operación. Entonces ya vamos a revisar. Entonces puede uno empezar a tantear de tal forma que lo que quiere es que es 2 elevado a la k, ¿sí? Al número de clases, sea mayor que el número de datos. Eso es lo que, en últimas, eso es lo que pretende esa regla sencilla, ¿sí? Ahí simplemente están haciendo el tanteo de elevar 2 base 2 elevarlo a diferentes números de K, es decir, diferentes números de, eh, de número de clases, que la idea es escoger el menor. Entonces ya vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces voy a pasarme de una vez, vamos haciendo paso a paso, voy a pasarme aquí a Excel. Un momentito me permiten mientras yo ubico mi hoja de cálculo con los datos digitados. Listo, ahora sí te vamos a compartir aquí Excel. Yo tengo aquí mi tablita o mi base de datos de 180 datos, ¿sí? Ya revisada. Si nosotros sombreamos, encontramos que aquí el conteo es de 180 datos. Entonces, lo primero que debemos saber es n. N, ¿cierto? Minúscula, pues en este caso estamos asumiendo que es una muestra. Entonces, n minúscula que es igual, que es el número de datos. En este caso sabemos que son 180, pues porque el ejercicio nos dice, pero en determinados casos nosotros tenemos una base de datos extensa, pues que no sabemos y no vamos a ponerlo a contar uno a uno, entonces aprovechamos aquí Excel que nos cuente, entonces pongamos igual, ¿cierto? Contar, abro y cierro paréntesis, y voy a sombrear el rango de valores, ¿sí? Y Enter, el rango de valores, ¿listo? Y tenemos que efectivamente son 180 datos. Mire qué nos dice la regla. Voy a aquí a repetirla. Lo que nos dice es, un número útil para determinar la cantidad de clases, esa es la regla de 2 a la k. Simplemente lo que sugiere es que se elija el número k, es decir, número de clases, de manera que la base 2 elevado a la k o a la k décima potencia sea mayor que el número de observaciones, ¿sí? Entonces, el siguiente mayor, prácticamente. Entonces aquí empiezan lógicamente, a poner así, que n igual a 180, entonces supone que cada 7, k igual a 7, lo cual significa 7 clases, entonces bueno, ahí van aumentando hasta de ahí 7 no represente perfecto, sino 8, listo, ok. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir haciendo el ejercicio, vamos a obtener ese valor k, que no es más que es la clases, voy a poner aquí igual. Basado en eso, quedamos hablando, el k, voy a poner aquí simplemente k igual, que es el número de clases, voy a poner aquí el nombre una vez. K es el número de clases
y vamos a obtenerlo acá. Entonces, número de clases. Listo. Ese número de clase, entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Nosotros vamos a empezar a darle un valor, pero lo que necesitamos es que 2 elevado a la k, ya ahorita lo revisamos, debe ser mayor al número de datos. Eso es lo que dice la regla. Y escogemos ese seguido. Entonces vamos a ir tanteando para revisar esa clase, ese número de clase que vamos a definir. Entonces, superíndice acá, listo. Eso es lo que necesitamos. Ese tiene que ser mayor a 180. Entonces, ponemos acá, empecemos, digamos, con 1. Listo. ¿Qué significa? Que esto debe ser igual a 2 elevado. Entonces, yo puedo poner aquí simplemente elevado, ese gorrito. Para que salga, tengo que hacer 2 veces, pero dejo solamente 1. Y lo elevo acá, a la K. Si yo tengo elevado a la K, 2 elevado a la 1, pues me da 2. ¿Es mayor que este? No. Entonces sigo aumentando. Entonces aquí voy a poner ahora 2 clases. 2 elevado a la 2 me da 4, tampoco. Voy a seguir aumentando. Tampoco con 3, con 4, con 5, con 6, con 7. Ya me estoy acercando, con 8. Ya con 8 me pasé. Es decir, está entre 7 y 8. 7 no puede ser porque la idea es que el 2 elevado a la 7, decía, a la décima potencia, que significa pues el número de clases, sea mayor a 180. Aquí es menor, entonces me sirve es 8 clases. ¿Por qué? Porque es mayor a 256. Aquí recuerden que podemos poner un condicional, pues sí, como para señor Juliet, señora Juliet, cuéntame. Profe, qué pena, es que no vi de dónde sacó el 8. No. Ah, no, el 8 lo fuimos aumentando, cambiando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empezamos con 2. O sea, la regla es que este valor que tenemos acá, donde está inicialmente 4, que es la base 2 elevado a la décima potencia, el K significa el número de clases. Ese resultado debe ser mayor de 180. Esa es la regla, ¿sí? Entonces, 2 no nos Ah, sirve ok, y vamos tanteando. 3 tampoco, exacto. 4 tampoco. 4 acá, ¿qué digo? Arriba 4, 5, 6, 7. Todavía tampoco porque 128 es menor que 180, pero el 8 elevado, 2 elevado a la 8 ya sí nos da 256. Entonces ya ese K ya no sirve, es decir, sí no sirve. Número de clases de 8 no sirve porque 2 elevado a la 8 es mayor que 180. Ese ya no sirve, ¿sí? El siguiente mayor, mejor dicho, ¿sí? El menor de los valores de clases, pero que sea mayor, el resultado sea mayor a 180. Aquí lo que íbamos a poner era un condicional, como para tener ahí. Igual si este valor es mayor, a ver, es mayor, ahora sí, es mayor a 180, entonces voy a poner aquí en comillas dobles, seleccioname OK, ¿listo? Pero entonces de lo contrario, entonces voy a poner aquí aumentar, ¿no? Porque vamos de abajo hacia arriba, por ejemplo. Aumentar. Y de tal forma aquí, pues nosotros si estamos hablando de 2, dice aumentar, seguimos 3, eh, seguimos 4, aumentar, 5, 6, 7, y en 8 dice OK, ¿listo? Eso es. Es como para que lo tengamos ahí simplemente ya ajustado la hoja de cálculo, listo. Ahí vamos, ese es el primer paso. Entonces ya sabemos que este 8 es el número, incluso voy a ponerlos acá, es el número de clases asignado, ¿sí? O por lo menos definido, ¿sí? Listo. Entonces seguimos aquí en nuestra presentación. Entonces ya definimos y eso se resume en lo que hicimos, ¿sí? El 2 elevado ese número, digamos, de clases, que es la décima potencia, pues tiene que ser, ese resultado debe ser mayor de mi número de elementos de mis datos, en este caso 180, ¿listo? Ya, ahí definimos eso. Entonces, el número de clases, por lo tanto, se recomienda es 8, ya se definimos allá. El segundo paso,
determine el intervalo o ancho de clase. Entonces, es una fórmula muy sencilla. ¿Qué dice? El intervalo o ancho de clase generalmente es el mismo para todas las clases. Es decir, uno define un solo valor, un solo ancho de clase para todas las clases. Todas las clases juntas deben cubrir, que digo, por lo menos la distancia del valor más bajo hasta el más alto de los datos. Entonces, la fórmula pues es muy sencilla. Lo que obtenemos es el valor máximo, el valor mínimo, lo restamos, al valor máximo le restamos el valor mínimo y lo dividimos entre el número. Recuerden que K es lo que acabamos de definir acá, el número de clases. De esa forma tenemos el I, es el intervalo de clase, y K es el número de clases. En el caso pues del ejercicio, dice acá, por el ejemplo, el valor más bajo es 294, ya lo vamos a identificar en la base de datos, y el más alto es de 3.292 dólares, y si necesitamos 8 clases, pues ahí se hace la ecuacióncita o la fórmula sencilla, valor máximo menos el valor mínimo dividido entre 8, en este caso es el número de clases K, y dice que, pero entonces ahí nos da una recomendación. Nosotros podíamos definir 374,75, ya lo vamos a calcular, pero en la práctica dice que por lo general ese valor se redondea, ¿sí? Porque es más complejo pues, manejar y como decimales y valores no cerrados. Entonces, normalmente se redondea a valores con múltiplo de 10 o de 100. En este caso, pues sería más dado a múltiplo de 100. Entonces, pues se puede ajustar a el número mayor, no el menor, sino el mayor, múltiplo de 100. En este caso sería a 400. Un tamaño o un ancho de clase o intervalo de $400, en ese caso, pues por la unidad del ejercicio. Entonces, ese es uno que vamos a definir y vamos a hacer aquí nosotros en paso, ¿sí? Entonces se llama intervalo de ancho de clase o simplemente intervalo o ancho de clase. Entonces vamos a pasar acá a nuestro documento aquí de Excel. Profe, ¿me puede hacer un favor? Señora, Pausamos un poquito y me regala bien la fórmula para irla digitando porque me quedé en las dos fórmulas, no las puedo digitar. ¿en cuál? ¿Cómo su merced saca el signo o le agrega el elevado para que la fórmula le dé? Ah, listo, perfecto. Ok. Sí, sí, Ajá. sí, si hay dudas, con confianza vayan ahí interrumpiendo, no hay problema. Listo. Entonces, bueno, aquí simplemente yo puse el valor, ¿sí? Y acá. Entonces, yo lo que hago es, bueno, voy a poner aquí nuevamente, 2, ¿cierto? O sea, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer potencia, ¿sí? Abro y cierro paréntesis y ponemos en la base, mire que dice número, entonces la base, 2 punto y coma, y entonces en la potencia le ponemos aquí arriba el 8, ¿sí? Donde está la señal. Puede ser una opción, ¿sí? La otra opción podría ser lo que hicimos acá, 2, pero aquí en el teclado, bueno, no en todos los teclados, ojo con eso, hay un Alt Graphic, ¿sí? El que está al lado del backspace, el separador. Alt Graphic, lo dejo hundido y hay como un gorrito, más o menos por el lado de los corchetes, de las llaves que digo, pero tengo que darle como 2 veces para que salgan, ¿sí? Este gorrito, ¿sí? Es el que estoy haciendo ahí. A ver, se me bloqueó aquí. Ahora sí. Listo, entonces, igual 2 Alt Graphic, lo dejo hundido y busco aquí la tecla que tiene el gorrito. Toca darle como unas 2 veces para que salga, con una sola vez no sale. Entonces simplemente uno le da 2 veces y le borra una, ¿sí? Ya lo pudiste hacer. Y pongo el 8. En algunos teclados de portátiles no sale, a veces no es tan fácil por la configuración, ¿sí? Pero por lo general podría uno decir, ¿sí? Con este gorrito. Entonces, al graphic y gorrito. Pero tiene que darle uno un par de veces para que salga y sale 2 veces, entonces uno le quita uno y le deja uno solo. Esa es la otra forma. Si se dificulta porque no encontramos el gorrito ese del elevado, entonces simplemente ponemos potencia. Abrimos y cerramos potencia. Potencia, no pongo. Ven aquí a ver. Potencia. Abrimos y cerramos paréntesis. Dentro del paréntesis, entonces ponemos la base 2 inicialmente y después punto y coma a lo que está elevado. Entonces le ponemos el 8. Señalamos el 8. Listo. Ahí es, ¿sí? Ahí están las dos formas. Con potencia o con el
El gorrito ese, pues digo yo, el gorrito ese, como un triangulito sin el cateto debajo. ¿Sí? Aquí en este caso, faltaría este también, ¿sí? ¿Cómo? Sí, sí, profe, también ese faltaría. Listo. Entonces, aquí en este caso, te voy a hacerlo aquí abajo. Ponemos igual, es un condicional. El condicional siempre lo vamos a poner con el sí. Igual sí. Igual ahí pues aparece también Excel dando las indicaciones. Abro y cierro paréntesis. Mire que inicialmente nos dice prueba lógica. Entonces, yo lo que quiero es que me verifique que este valor sea mayor que el otro valor. ¿Sí? Que eso es lo que me decía la regla. Entonces, 256. Entonces, el mayor aquí yo lo tengo con Alt, no Alt Graphics, sino solamente Alt 62. A ver, Alt 62, ¿sí? Alt y los números 62. Ahí tengo, o simplemente buscarlo aquí en el teclado, también debe estar. Mi número es con el 62. No, no lo veo por acá. Ah, sí, sí está. Entonces, ponemos mayor que. Este valor, si este valor es mayor que 180, entonces lo ponemos con el punto y coma. Ahí nos da la estructura Excel. Entonces voy a poner comillas dobles porque voy a poner un texto. Si no pongo comillas dobles me va a generar error Excel. Entonces va a generar aquí error. Entonces tengo que poner texto, comillas dobles siempre. Comillas dobles, entonces yo le puse acá, ok, es decir, que me lo deje así. Si la prueba lógica es verdadera. Si no es verdadera, entonces vuelvo a poner punto y coma y vuelvo a poner comillas dobles porque voy a poner un texto. Entonces en este caso yo le puse aumentar, ¿no? Porque pues empecé un valor bajo hacia arriba y hasta que pueda obtener, digamos, en ese caso, pueda obtener, digamos, la condición de que ese valor, ese resultado sea mayor de 180. Y listo. Tenemos que verificar que tenga el paréntesis cerrando, ¿ya? Ahí está lo que voy a poner aquí con el mayúsculo. Listo, ahí está. Ese sería nuestro, digamos, nuestra condicional. No es necesario, simplemente yo puedo visualmente revisar que este sea mayor que este. 7 por ejemplo, no nos sirve porque, miren, aquí es aumentar. ¿Por qué? Porque 128 es menor que 180. Entonces ya el siguiente, 8 pues sí nos sirve. Que por eso definimos el número de clases de 8. Eso es. Ahora seguiríamos, vamos a poner aquí primero, como por pasos ahí, como que estamos haciendo los pasos. Ujú. Primero acá, primero. Bueno, listo, número de clases. Entonces, vamos a poner aquí ahora segundo, que es, bueno, vamos a determinar el intervalo o ancho de clase. Lo voy a poner aquí. Intervalo o ancho de clase. El intervalo o ancho de clase, ahí está definido, está llamado como I minúscula, ¿sí? Denotado como I de intervalo. Entonces, ese intervalo o ancho de clase en la diapositiva nos decía, es mayor o igual, entonces mire, es mayor o igual al valor máximo menos el valor mínimo sobre el ancho, sobre el número de clases. Entonces, mayor o igual. Entonces, en este caso sería, voy a poner aquí más abajito, vamos a, valor máximo, voy a poner valor máximo para identificarlo, ¿no? Dejarlo aquí como identificado. Valor máximo, listo, y valor máximo. Y voy a poner también valor mínimo, porque son los dos, digamos, como valores que hay que identificar. Valor mínimo. Valor máximo, valor mínimo. ¿Cómo obtenemos el valor máximo? Ya sabemos que, y lo hemos hecho en otras ocasiones, igual max, MAX. Abro y cierro paréntesis y me ubico dentro de los paréntesis y voy a seleccionar, a ver que no me falte, ahora sí, voy a seleccionar todos los valores de ese rango, ¿sí? Listo. Todos los valores, pues mis datos. Y ahí me va a decir que el máximo es 3292. Creo que eso mismo nos decía
el ejercicio en la diapositiva. Ahí está. Y ahorita lo verificamos. Y mínimo, min, abro y cierro paréntesis, puede ser mayúscula, puede ser minúscula, eso no tiene inconveniente. Aquí Excel no identifica eso. Otros programas sí, como MATLAB, pero aquí no. Eh, el mínimo, entonces min y me me ubico dentro de los paréntesis y genero y sombreo pues todo el rango, pues ahí como los datos. Entonces me dice que el mínimo es 294. Entonces, recuerden que la formulita era igual el máximo, entonces señalo el máximo, menos el mínimo. Voy a cerrar entre paréntesis esos dos, esa operación. ¿Por qué? Porque si no me puede generar error. Y esa operación entre paréntesis la voy a dividir entre el número de clases, que es 8. Ahí señalado simplemente. ¿Por qué? Porque si yo de pronto ajusto, señalo, pues, y cambio, pues también me va a cambiar ahí el intervalo o ancho de clase. Entonces, más bien llevarlo y señalar allá arriba, ¿sí? Intervalo o ancho de clases. Y le doy enter. Entonces, ahí me dice, efectivamente, el valor me sugiere que pueda tener un intervalo o ancho de clase de 374,75. Pues esas unidades son en dólares. Entonces, de ese orden. Pero recuerden que la recomendación es que fuese, mire que dice mayor o igual. Realmente aquí es, voy a poner aquí, mayor o igual. ¿Sí? Es mayor o igual. ¿Listo? Que ese valor. Entonces, no puede ser menor, pero sí puede ser mayor. Lo puede dejar así, lo puede dejar así, pero va a ser más, digamos, no va a ser tan agradable pues tener esos valores y ir sumando eso. Entonces, la idea es llegar a un valor cerrado, múltiplo de 10 o múltiplo de 100. Aquí pues se definió, voy a poner acá, voy a poner aquí definir, o sea, hoy definida, es decir, intervalo definido, más bien, de 400, ¿sí? Mayor que ese valor que nos sugiere, pero cerrado con múltiplo de 100. Voy a poner aquí 400. ¿Mm? Ese es el segundo paso, ¿listo? Eso es. ¿Listo? El tercer paso, entonces vamos a nuestras diapositivas nuevamente. Ahí están los valores que nosotros determinamos allá, 374,25, está el máximo, está el mínimo, y lo dividimos entre K. Ahí está. Y múltiplo de 100, entonces se definió 400. Tercer paso. Entonces, vamos a establecer los límites de cada clase. Entonces, ahí sí vamos a establecer, ya tenemos un número de clases que son 8, ya lo habíamos definido, ya tenemos un intervalo o ancho de clase que es 400. Ahora, pues vamos a definir los límites de cada clase. Entonces dice que este paso es importante para que sea posible incluir cada observación en una sola categoría. ¿Sí? Recordemos que la definición nos decía que son categorías mutuamente o clases mutuamente excluyentes. ¿Listo? Entonces, aquí es importante ser cuidadoso para esto. Dice, para que se pueda incluir observación en una sola categoría. Esto significa que debe evitar la superposición de límites de clases confusos. Por ejemplo, clases, dice que 1300, 1400 o 1400, 1500. Bueno, no deberían emplearse porque no resulta claro si el valor es 1400, a cuál de las dos pertenece, ¿sí? Incluso ahí vamos a hacer un ajuste ahorita, ya le digo cuál, con respecto a esta información que está aquí como referencia. Entonces, en general, en este libro se emplea el formato 1300 hasta 1400 y 1400 hasta 1500 y así sucesivamente, ¿sí? Ok. Con este formato resulta claro que $1,399 pertenece a la primera clase y 1,400 a la segunda, aunque está diciendo lo contrario, pero ya ahorita lo ajustamos aquí nosotros en nuestra hoja de cálculo. Eso es. Entonces, dice que dado que siempre se redondea el intervalo de clase hacia arriba para obtener un tamaño conveniente de clase, mira que estábamos de 334,25, lo redondeamos hasta 400. Entonces,
Eh, Juliet, señora. Profe, ya que hay que ponerle siempre hasta, pues eso es como la Ah, diferencia sí. que veo, ¿sí? Sí, sí, no, pero lo que yo me refiero es que aquí están diciendo una cosa, ahí tiene como un error el texto del libro, referencia. ¿Por qué? Porque están diciendo que hay que evitar confusión en el límite. Entonces, si estoy hablando de 1300 a 1400, el siguiente va de 1400 a 1500. Y miren que abajo está diciendo, con este formato resulta claro que $1,399 pertenece a la primera y 1,400 a la segunda. Entonces, realmente debería uno poner 1000, por ejemplo, 1300 a 1399 y 1400 a 1500, de tal forma que no se repitan el límite, es lo que está aclarando, pero en últimas termina diciendo que lo mantiene así. Entonces, es lo que digo que nosotros sí vamos a ajustarlo allá en nuestra hojita de cálculo. ¿Listo? Eso es. Pero sí, sí debe ponerse de tal valor hasta tal valor. Sí, ahí está bien. O bueno, o el hasta. También como tú dices, eh, como dice también Juliet, el hasta, sí, pues se sabe que está por debajito de 600, ¿no? Pero la otra es ponerlo incluyendo el límite que es 1399 en el caso que pone aquí el texto. Listo, entonces aquí ya cuando tenemos nosotros nuestras clases, 8 clases y 400 como intervalo, entonces tenemos que definir un mínimo. Y lo que nos dice aquí, dado que siempre se rondea el intervalo clase hacia arriba para obtener un tamaño conveniente de clase, se cubre un rango más amplio que el necesario. Siempre estamos cumpliendo más porque estamos redondeando hacia arriba. Y estamos hablando de 8 clases. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos 8 clases de 400 como tamaño, ¿sí? De clase o intervalo, pues 8 tendríamos en total un rango de 8 por 400, tendríamos de 3200, ¿sí? El rango real es de 2998, que incluso nosotros, bueno, el rango real sería la diferencia entre el máximo y el mínimo, ese es el rango. Eso daría 2998, es decir, estamos por encima del rango. Entonces, ahí está, mira, está la diferencia, el máximo y el mínimo. Dice que al comparar este valor con $3,200, entonces hay un excedente de $202, puesto que solo se necesita abarcar la distancia del máximo con respecto al mínimo, máximo menos mínimo, y pues entonces podemos involucrar desde un valor inferior, que puede ser 200, en última es lo que se concluye, ¿sí? Entonces por eso se arranca 200, porque el mínimo ¿cuánto es? 294. Entonces yo puedo arrancar en un valor menor al 200, no voy a tener problema con respecto al máximo que 3292 y seguramente voy a llegar hasta 3400, ¿cierto? Porque 200 más lo que revisamos que teníamos de rango que era 3200 pues nos da los 3400. Eso en últimas es cuadrar con respecto al mínimo, ¿cierto? Y que el mínimo y el máximo entren dentro de las clasificaciones o las clases que nosotros vayamos a determinar. Es eso, ¿sí? Entonces, por eso dice que se compara el rango, digamos que significaría 8 clases por 400 de tamaño de clase o intervalo, que sería 3200 en comparación al rango real del máximo menos el mínimo, ¿sí? Eso es lo que está ahí determinado. Entonces, eso es lo que vamos a revisar acá y vamos a definir o establecer los límites de cada clase. ¿Listo? Vamos a hacer ahorita nosotros en Excel acá. Pero en últimas es como ajustar ya las herramientas que tenemos para que no quede ningún dato por fuera. Eso lo vamos a hacer acá. Entonces, tercero, vamos a ajustar o simplemente establecer los límites de cada clase. Entonces, límites de cada clase. Ya ajusto aquí que un errorcito acá. Listo. Límites de cada clase. ¿Qué hacemos entonces? Sabemos que tenemos 8 clases y que el tamaño de cada clase o el ancho de cada clase o intervalo es de 400. Entonces, lo que dicen ahí es, revisa el rango. Vamos a revisar el rango. El rango real. ¿Cuál es el rango real? El valor máximo menos el valor mínimo. Es el rango real. 5. Listo, ahí está. 2998. Vamos a compararlo con el rango, ¿cómo le llamamos acá? El rango definido, sí, no sé, digamos, definido porque estamos definiendo intervalos y número de clases. Definido, ¿sí? O el rango con el rango de clases, el rango de las clases, ¿sí? De las clases. Vamos a ponerlo así para identificarlo bien.
¿El rango de la clase cuál sería? Pues simplemente sería las 8 clases que tenemos, 8 clases, multiplicado por el número de, mucho número no, el intervalo, es decir, el ancho de la clase. Entonces, nosotros podíamos abarcar 3200 y necesitamos abarcar 2998. Entonces, por eso tenemos una holgura, es lo que dice ahí. Entonces, fácilmente nosotros revisamos el mínimo. Si nosotros arrancamos del mínimo, que es 294, de pronto nos vamos a un valor inferior a él, múltiplo de 100, porque recuerden que habíamos revisado múltiplos de 100 con respecto al intervalo. Entonces le sumamos el rango de clases, entonces podríamos abarcar hasta cuánto, hasta 3400. Entonces no tendríamos inconveniente en iniciar en 200 y ir sumando el intervalo para ir definiendo, ¿sí? Eso es. Entonces aquí nosotros ya podemos con base en eso construir, iniciar en 200 como valor mínimo o límite inferior del primera clase. Entonces vamos a definir la clase. Entonces aquí simplemente vamos a poner clase, vamos aquí a darle un formatico. Voy a ponerle, a ver. mm, Voy a poner aquí, ya le digo porque voy a combinar tres celdas. Ya se van a dar cuenta por qué. Listo, entonces voy a hacerlo aquí mucho más amigable aquí visualmente. Listo, entonces, ¿desde dónde? Empezamos en 200, dijimos, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Entonces voy a poner aquí el hasta. Lo que pasa es que, cierto, el tema es que si uno pone 399, pues lógicamente no me va a dar matemáticamente la suma, ¿no? Es más eso. Entonces, pero bueno, el hasta, lo que hay que tener claro es que hasta, en este caso, 600, significaría que, significaría que incluye, o sea, no incluye el límite, es decir, por debajo de 600, ¿sí? Entonces sería hasta 599. Entonces, ¿aquí qué sería? Los 200 es inferior y le sumo ¿qué? Le sumo el intervalo definido, ¿sí? Ahí tendríamos los 600. Voy a poner el intervalo definido, voy a fijar esa celda, voy a fijar esa celda, a ver, entonces, nuevamente, voy a fijar esa celda con F4, puede ser en teclado, no en todos los teclados, digamos, de los portátiles se puede, pero normalmente en los teclados F4, o si no, simplemente le pongo signo de pesos antes de la letra y signo de pesos antes del número, ¿sí? Fijo tanto columna como fila, listo, eso es lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Dónde va a iniciar? Donde finaliza el otro, ahí está. ¿Dónde va a finalizar? Lo mismo, voy a copiar y voy a pegarlo acá, porque es mi límite inferior sumado al intervalo definido. Y ya, ahí tengo. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Ya sabemos que tenemos que llegar hasta 3400. ¿Sí? Lo puedo hacer uno a uno, pero pues ahí lo hice con formulita. Donde finaliza la clase anterior, inicia esta clase nueva. Ahí está. Donde finaliza la anterior, inicia esta nueva y así. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser con fórmula, puedo poner el número y ya. Pero pues, ahí tenemos Excel, aprovechemos Excel. Y acá es el límite inferior y siempre le voy a sumar el ancho de clase o el intervalo. Ese es el tamaño, ese es el rango que tiene entre el máximo y el mínimo. Y esto hasta, pues simplemente lo voy a poner todo. Esa es la clase. Por eso puse 3 columnitas. Porque la clase es un inferior, es un superior. ¿Y cuánto deben sumarme? ¿Cuántas clases deben haber? 8 clases. Mire, 2, 4, 6 y aquí tenemos 8, el recuento, 8 clases. Sí, 8 filas. Ahí están las 8 clases. Cada clase con un intervalo o un ancho de clase de 400. ¿Listo? ¿Todos ahí? ¿Alguna duda hasta el momento ahí? Pero entonces miren que en últimas es, ya teniendo lo que es el intervalo, que es de 400, y el número de clases, entonces en últimas es como cuadrar, ¿cierto? De dónde inicio y de dónde finalice, que me involucre, por supuesto, todos los datos. Entonces me tiene que involucrar el máximo y también revisar que involucre el mínimo. Eso es, como ajustar un poquito ahí
ese rango de clases que tenemos y jugar con eso y cuadrarlo, es eso, por debajo y que asegurar que esté por encima del máximo también. Listo. ¿Qué nos dice el cuarto? ¿Todos? ¿Sí? ¿Todos aquí? ¿Qué nos dice el maxi? Bueno, listo. ¿Qué nos dice el cuarto paso? Ya el cuarto paso, pues es ya efectivamente el conteo. Vamos a revisarlo acá. Ya el cuarto paso es el, la anotación o el conteo de efectivamente los datos. Ahí habla de las ganancias de venta en las clases y determinar el número de observaciones de cada clase. Ya tenemos clasificados de 200 hasta 600, de 600 a 1000, de 1000 a 1400, bueno, y el último clase es desde 3000 hasta 3400. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Irnos a la tabla, pues si llegamos a hacer eso manualmente, tendríamos que revisar, 1387, entonces está, y reviso, 1387 está en la clase en la tercera, de 1000 hasta 1400 y pongo una linecita. Lógicamente, pues ahí está, pues, digamos, como se muestra, pues, como ese conteo manual, ¿no? Pero la idea es hacerlo en Excel. Ahorita lo hacemos en Excel. Entonces, efectivamente, aquí dice, para comenzar la ganancia de venta del primer vehículo en la tabla total, ahí está, mire, el que habíamos hablado, cifra que anota en la clase de 1000 a 1400, la segunda tal, la tercera tal, y empieza a hacer una a una, ¿sí? Pero pues lógicamente la idea es apoyarnos en Excel para esto como tal, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, ok, listo. Y debería darnos estos valores y ahorita lo confirmamos. Entonces vamos a hacerlo en Excel. El cuarto paso es hacer el conteo, determinar el número de observaciones en cada clase. Entonces vamos a nuevamente a hacerlo aquí y vamos a hacerlo en Excel, que también es como una formulita de contar bajo un condicional. Ya les digo cuál condicional. A ver, ya les comparto. Estoy ubicando aquí bonita de Excel. Bueno, entonces, cuarto paso, construcción de distribuciones de frecuencias, ¿listo? Y vamos a determinar el número de observaciones de cada clase. Listo, perfecto. Entonces voy a compartir por acá, Profe, por no se está acá. viendo la Ah, pantalla, listo, sí, señora. la Excel. Ok, gracias, listo, ya aquí voy a compartir eso, ahora sí, listo, gracias. Entonces, cuarto paso. Ahora sí, cuarto. Y vamos, cuarto, que sería, determina el número de observaciones de cada clase, listo. Número de observaciones de cada clase. O bueno, que sería como aquí, voy a ponerlo aquí al lado más bien, porque vamos a involucrarlo aquí mismo al ladito acá. Entonces, cuarto, conteo o número de observaciones de cada clase. Número de observaciones de cada clase. Entonces, ¿qué es lo que queremos obtener? Efectivamente, la frecuencia. Eso no es más que la frecuencia. Entonces, vamos a poner aquí frecuencia. ¿Cuántos de esos 180 datos están entre 200 y 600? ¿Cuántos de esos 180 datos están entre 600 y 1000? Y así sucesivamente hasta 3000 y 3400. Hasta valores entre 3000 y 3400. Teniendo en cuenta que el límite superior, digamos, por ejemplo, si tuviésemos un caso de un valor de 600, pues que no lo hay, pero digamos si tuviésemos ese caso, entonces no va clasificado entre 200 y 600, va clasificado entre 600 y 1000. Es decir, no incluye el extremo superior, ¿sí? El límite superior. No, es hasta, entonces es menor, es a 599. Aquí ya está 999. Aquí ya está 1399. Eso es lo que hay que tener claro, ¿listo? Ok. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Hay un comando, bueno, una función en Excel que se llama
si, bueno, contar, ¿qué digo? Contar punto conjunto, ¿sí? Contar si conjunto, aparece contar, si contar punto si, punto conjunto, ese es, ¿listo? Contar punto si, punto conjunto. Cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. ¿Listo? Entonces, entonces me cuenta, entonces mire que lo dice, contar si punto conjunto, tengo que poner un rango, un criterio, nuevamente un rango y otro criterio. Sí, podría hacerlo. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Un rango. ¿El rango cuál es? Todos los datos que quiero contar. ¿Listo? Que quiero verificar y quiero contar cuáles cumplen cierta condición. Acá, punto y coma. Entonces me dice un criterio. ¿Qué criterio? Yo quiero que esos datos, pues yo sé que son, primero, mayores, entonces, ojo con eso, si utilizo mayor o menor signos, tengo que poner comillas dobles, porque o si no, Excel también me va a generar un error, ¿sí? Porque me va a identificar, o sobre todo que voy a poner igual, entonces el igual me va a identificar como que es otra fórmula. Entonces, la condición cuál es? Que sea mayores, a ver, aquí en este caso serían mayores, 62, e iguales, entonces yo puedo poner mayor o igual a 200. Míralo acá, ¿sí? ¿Puedo poner el valor 200? Claro, pero también puedo poner la celda con el valor de 200 también, ¿sí? Punto y coma, pero entonces aquí tengo que poner nuevamente el rango. Mira que ahí está la estructura de Excel, de la fórmula. Entonces tengo que poner el rango para poner el límite superior. Y aquí pongo, ya puse el rango, se me fue aquí ok, aquí se me fue la doble comilla por aquí arriba. Listo, ahora sí. Aquí, esto lo quiero acá. Punto y coma, y le pongo el otro criterio. ¿Cuál criterio? El límite superior. Entonces deben ser, ya aquí no es mayor, sino deben ser menores que 600. ¿Puedo poner el número? Sí, o puedo poner la celda aquí arriba donde está indicada 600. ¿Listo? Ahí está. Él debe, de esa forma, generarme un... Ah, ya sé. De esa forma generarme un error, porque aquí me faltó la comillas dobles. ¿Por qué? Porque puse un signo y el signo, pues, él lo identifica como una... ¿Ve? ¿Por qué puso cero? ¿Por qué? Aquí hay un error. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. Mayor igual que este, mayor igual que tal. No me está identificando el número que acá. Pongamos entonces el número, a ver. 200 y 600. ¿Será que me identifica el número? Ah, no me identifica el número, no señor. Ahora sí, ya. Entonces, bueno, como tengo que ir poniendo comillas dobles, entonces él el mayor o menor no me identifica como fórmula, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente toca poner más bien el número. Entonces, aquí en vez de la celda, sí pongamos el límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior? 200. ¿Y cuánto es el límite superior? 600. Pero mire que en el límite superior pusimos menor, ¿qué? No pusimos igual. Respetando la regla, ¿cierto? Que si voy de 200 a 600, no toco 600. Voy hasta 599. Entonces no puedo poner igual. Pero en el inferior sí es igual, que es mayor o igual, ¿cierto? Entonces ahí sí con los números. ¿Por qué? Porque pusimos comillas dobles, que es como una especie de texto de condición. Entonces no me lo identifica como fórmula, sino como un texto de una condición, ¿sí? Eso, así como pusimos arriba OK, aumentar, entonces ese comillas dobles, pues ahí lo identifica como un texto. Entonces por eso no puedo ponerle celda, sino el número, el texto como tal, los números digitados ahí. Entonces, y así vamos a hacer para todas, ¿sí? Como no lo señalamos, la celda, entonces sí nos toca hacerlo nuevamente. Entonces, hagámoslo acá. Igual, aquí es contar, igual, contar, punto sí. Vamos a hacerlo aquí nuevamente, pero ahorita lo hacemos copiando, ya les digo cómo. Contar punto sí, punto conjunto, abro y cierro paréntesis. Primero que hago, señalo entonces todos los pasos, igual ahí está la estructura que Excel nos muestra. Señalo el rango, punto y coma, pongo la condición, mm, pongo la condición ¿cuál es? Que sea mayor a 62, igual, mayor o igual, entonces pongo el igual ahí. Recuerden poner comillas dobles, ya se me está olvidando a mí también, porque se me genera error. ¿Y de cuánto? En este caso es de 600. Cierro comillas, punto y coma,
voy a poner la condición del límite superior, nuevamente le pongo el rango, señalo el rango, punto y coma, y entonces ahora necesito que sea menor, más no igual, solamente menor al 60 que 1000. Listo. Ah, aquí es que 1000. Y no se olviden comillas dobles, porque no nos genera error. Comillas dobles. Ahí está. Ah, ¿qué fue esto acá? Menor de 1000. Ah, ya. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué pasó acá? Contar puntos y conjunto. Sí. Contar puntos y conjunto. Que me están involucrando aquí. A ver, a ver. Ujú. ¿Y por qué? Menor o mayor de 1000. ¿Por qué no? Vamos a copiar esto aquí a ver. Contar puntos en conjunto. Simplemente acá algo de esto aquí. Entonces yo puedo copiar y pegar. Simplemente lo que hago es como copié y pegué. Por supuesto lo que está haciendo ahí es, me está también, digamos, modificando la posición de del rango, ¿no? Entonces pues yo lo que hago es ajustarlo arriba. Y aquí debería poner entonces mayor o igual de 600 y menor de 1000. Ahora sí, no sé por qué me está generando error ahorita. Entonces, ahí está. ¿Sí? Entonces vuelvo y lo copio, es decir, puedo copiarlo hacia abajo, pero sé que como no tengo fija el rango, que también podría hacerlo, podría fijar el rango, venga, fijemos el rango, aquí arriba, ¿cómo puedo fijar el rango? Pues le doy F4 acá, o le pongo los signos de pesos antes de la letra y antes de del número, y listo. Entonces, y aquí puedo hacer lo mismo, ¿sí? Entonces ya puedo hacer esto aquí, copiarlo, pegarlo, ya yo sé que no se me van a mover los rangos, pero sí voy ajustando el inferior y el superior. ¿Listo? Aquí puedo hacer entonces en todos hacia abajo, pero tengo que ajustarle el inferior y el superior. 1000 y aquí va a 1400. ¿Cierto? Aquí entonces iría de 1400 en inferior a 2000. ¿Ok? A 1800, querido. 1800. Aquí iría de 1800 el inferior a 2200 el superior. Aquí iría de 2200 a 2600. Aquí iría, si estamos bien, aquí iría de 2600, Hasta ¿no? que 2600 hasta 3000, 3000. Aquí iría de 3000 hasta 3400. Listo, ahí tenemos. La suma debe darnos ¿cuánto? Los 180 datos. ¿Sí? Entonces pongamos por acá autosuma. ¿Listo? Y debe dar los 180 datos. Ahí está. ¿Sí? De esa forma verificamos que pues no esté por ahí algún dato o tengamos bien la selección del rango, todo el tema, y que nos dé, eso es, ¿listo? Ahí tendríamos la profe, frecuencia, ahí que le dio suma, ¿qué tal? sí, puede ser la función suma, ¿sí? Y selecciona el rango, o pues aquí arriba, como tenemos aquí en autosuma, entonces uno le autosuma y él pone la función de suma, y toma uno el rango arriba, lo que encuentra arriba en columna, y uno verifica, ¿sí? Pero es lo mismo que ponerle igual suma, y e involucramos todo el rango ahí de resultados de frecuencia. Eso es. Entonces, mira, ahí verificamos que son 180 datos. Entonces, ya ahí sabemos que de todos esos datos, aquí son 180, pero podemos estar haciendo obteniendo una distribución de frecuencia de 1000 datos, de 2000, de 5000, y es lo mismo, ¿sí? Y lógicamente, pues no vamos a tener gran dificultad para eso. Entonces, aquí tenemos que 8 de esos 180 datos están en la clase de 200 a 600. Recuerden que 600 es realmente 599, es decir, por debajito. No incluye el límite superior. Aquí de 600 a 1000
11, 23 de 1000 a 1400 y así sucesivamente. Y todos nos suman 180 datos, ¿sí? Nosotros aquí podríamos, que aquí incluso en las diapositivas aparecen los resultados, que son resultados pues de esos mismos datos, y ahorita los verificamos, 800, 8, 11, 23, están los resultados idénticos, ¿sí? Pues revisémoslo acá si quieren, para que lo comparemos. Y entonces nos dice, y revisemos a ver qué más nos ilustra con respecto. Entonces, hicieron el conteo, ya nosotros lo hicimos en Excel. Dice que el número de elementos que hay en cada clase se llama frecuencia de clase. Y dice que en la clase de 200 a 600 hay 8 observaciones, lo mismo en la de, 8 de 600 a 1000, ya sabemos que hay 11 y así. Por tanto, la frecuencia de clase de la primera clase es 8, mientras que en la segunda pues es 11, listo ya. Y ahí sucesivamente pues tendríamos la frecuencia de cada clase. El total son 180 observaciones o frecuencias en todo el conjunto de datos, por lo que la suma de todas las frecuencias debe dar ese mismo valor. Los resultados de distribución de frecuencias se muestran en la tabla 2.5 que ya nosotros la obtuvimos en Excel. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice acá? O sea, ¿por qué la importancia de llevarlo a frecuencias? Porque nosotros podemos tomar unas ciertas conclusiones que vamos a revisar acá. Entonces, por ejemplo, podemos decir, la ganancia por vehículo oscila entre 200 y $3,400. ¿Por qué? Porque es el límite inferior y superior de nuestras clases, como lo ajustamos de acuerdo a también el intervalo o ancho de clase. La ganancia por vehículo se clasifica utilizando un intervalo de clase de 400. Mire que es un dato, pues, como tal del procedimiento. El intervalo de clase se determina sustrayendo las clases limítrofes, superior e inferior. Es como un resumen. Por ejemplo, el inferior de cada clase, 200, en ese caso la primera, y el inferior de la segunda clase, 600. La diferencia de intervalo, pues, es 400. Ahí lo verificamos, ¿sí? La ganancia se concentra entre 1000 y $3000, porque mire que estamos revisando que el mayor número, eh, digamos, como que uno puede revisar y ahorita lo vamos a, y pues también lo podemos revisar gráficamente, que es lo que sigue. Entonces aquí uno revisa que dice que entre 1000, ¿cierto? Está como, mire, 23 y 2000 y 3000 más o menos, es como que está la máxima, ¿cierto? Mayor número, con mayor densidad, ¿no? De datos. Entonces eso pues, uno ya permite revisar ya ese detalle, que no puede revisarlo con toda la base de datos. Entre 1000 y 3000, la ganancia de 157 vehículos da, digamos, porcentaje. Ahorita lo verificamos, vamos a hacerlo también. Es posible determinar para cada clase la ganancia típica o punto medio de clase, lo vamos a hacer, que no es más que el valor medio. Ya lo vamos a revisar, ahí está la explicación, pero más sencillo lo hacemos en Excel. La máxima concentración o frecuencia más alta se encuentra en la clase que va desde 1800 hasta 2200. Podemos revisar también en términos de frecuencia relativa o relativa porcentual, porque hay 45 vehículos, mira, ahí está, entre 1800 y 2000, y entre 1800, o la ganancia entre 1800 y $2200, pues es donde está incluso la mayor cantidad de vehículos, ¿cierto? Que generan esa ganancia. 45 vehículos o 45 datos. ¿Qué más nos dice por acá? ¿Listo? De manera que esa cantidad representa la ganancia típica de la clase con la frecuencia más alta de 2000. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando del punto medio. Y ahorita revisamos el punto medio. Es preciso admitir que la disposición de la información acerca de la venta de precios de una distribución de frecuencia resulta en una pérdida de información detallada. Entonces, en comparación a toda la base de datos, lógicamente aquí tenemos un resumen como tal, ¿no? Pero, pero estamos perdiendo detalle, lo que dice acá. Profe, se le fue el audio. Ok, gracias, listo. Entonces, se pierde información detallada, claro, pero se gana, digamos, análisis de toda esa información, ¿cierto? Agrupada. Se agrupan y se gana análisis. Entonces, eso es lo que dice ahí. Organizar los datos de distribución, pues se pierde el detalle, pero se puede ganar también, digamos, como las clases y basarse en, digamos, en ese tipo de información ahí. Entonces, vamos aquí a aumentar un poquito más el análisis Eh, con datos. Voy aquí a Excel ahora. Profe, ¿y el producto 2 es así, digamos, así con este tema, que tiene que ver con este tema?
El producto 2 ya lo O revisamos, ya lo sea, me revisamos. refiero a que ojo, ejercicios así para poder poner en práctica el... Ya. El producto 2 se titula Base de datos con variables cualitativas y cuantitativas aplicando medidas de localización. Sí, señor. O sea, vamos a hablar de variables cualitativas y cuantitativas y, y vamos a involucrar, bueno, este está para cuándo, 15 días. Entonces, la otra tutoría nos vamos a recordar y ampliar lo que son medidas de localización, que es la media, la mediana, la moda, ¿sí? Para manejar base de datos cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Entonces, la idea también es involucrar conceptos también de lo que estamos dando de cómo es de frecuencia, ¿sí? Mire que ya hemos manejado análisis de frecuencias, tanto para variables cualitativas y ahora estamos revisando para variables cuantitativas también, ¿sí? Y ya le podemos aumentar o involucrar digamos, las medidas de localización, que son sencillas, que es la media, la moda, la mediana, ¿sí? Eso es. Muy bien. Pero sí, la idea es que sea de ese estilo de ejercicios aplicados. Ahora, listo, entonces esa es la frecuencia, pero vamos a obtener la frecuencia relativa, ¿sí? Que la frecuencia relativa, recordemos que ya la sabemos, que no es más que cada uno de esos datos de frecuencia, cada uno de esos datos que tenemos acá, lo dividimos ¿entre quién? Entre el total de datos. Así es. Simplemente que el total de datos, voy a ubicarme aquí y voy a ponerle F4 o simplemente voy a ponerle signo de pesos antes de la letra y antes del número. ¿Listo? Para que me lo mantenga fijo. Voy a dejarle por ahí dos decimales y simplemente le doy aquí abajo doble clic para que me los copie hacia abajo. Si nosotros estamos hablando de frecuencia relativa, recordemos que la suma debe dar ¿cuánto? La frecuencia relativa, de toda la frecuencia relativa de los datos, o de las clases en este caso, la suma debe darnos 1, ¿cierto? 1. Estamos hablando de frecuencia relativa, que estamos hablando en decimales, entonces la suma debe darnos 1. Pero nosotros podemos obtener esa frecuencia relativa en términos porcentuales, entonces la llamamos simplemente frecuencia relativa porcentual, porcentual, y esa podemos hacer de dos formas, recordemos, podemos ponerle igual acá a la celda del lado, que es la frecuencia relativa, y lo multiplicamos por 100. Pero de esa forma, pues no nos va a salir como el signo, ¿no? Entonces podemos ponerle simplemente igual al lado, ¿sí? Y le pongo aquí, formato de porcentaje. ¿Listo? Le pongo por ahí dos decimales. Y le doy doble clic acá. Ahí está, ¿sí? Doble clic le doy es en la parte inferior derecha, donde está el cuadrito, un cuadro chiquitico. Ahí, donde me ubica ya la cruz, ya ahí le puedo dar doble clic. ¿Sí? Si no me ubica la cruz, pues todavía no puedo darle doble clic. Eso es. Y si hablamos de frecuencia relativa porcentual, no porcentual, porcentual, entonces la suma de esas frecuencias relativas de todas las clases debe darme 100. Pero también esto tengo que ponerlo en formato de porcentaje. Tiene que darme 100%. ¿Listo? Eso es. Ahora, mire que aquí también nos comentaba de que nosotros podemos involucrarle un punto medio de la clase. ¿Qué es el punto medio? Vamos a ponerlo acá. Punto, punto medio de la clase, pero que realmente sería más adecuado ponerlo acá. Te voy a correr aquí una columna. Esta, voy a correr una columna acá, listo. Te voy a ponerlos acá. Te voy a poner punto medio de la clase. Medio, punto medio de la clase. Dale por acá, punto medio. Por acá. Para pasar ahí de rengloncito, lo que hago es, por si acaso, pues, quieren saber. A ver. Por ejemplo, sí, ahí está. Entonces yo le doy, me ubico donde quiero pasarle, digamos, como el enter, que aquí no, pues no me recibe el enter. Entonces me ubico aquí, le pongo alt, enter. Y me lo pasa como de renglón dentro de la celda, ¿no? Para que me quede como mejor organizado. Listo. Bueno, punto medio de la clase. ¿Qué es el punto medio de la clase? Es simplemente
es el promedio de los extremos. Yo puedo poner el promedio, ¿sí? Que ahí decía el superior menos el inferior entre 2, es el promedio, eso es el promedio, ¿sí? Entonces puedo poner el promedio de este, le pongo acá control, y el de arriba, que es este. Acá aquí me sale igual, sale aquí como el aviso no, como fórmula igual. Este, control, debería ser este acá, pero no me deja ver. Mm, Bueno, voy a ponerle aquí con el nombre de la celda. Promedio, promedio. Entonces ya esa sí puedo seleccionarla, que es esta. Y aquí realmente debería ponerle punto y coma. Es N19. Listo, ahí está. Promedio de esas dos. Entonces, el punto medio de la clase es el valor medio, es decir, es 400. Y aquí pues lo repito en todos. ¿Listo? ¿Eso para qué me sirve? Me va a servir más adelante para graficar también. ¿Sí? Pero mire que me sirve también para algo siguiente. Ya les digo que nosotros podemos, si nosotros quisiéramos, en este caso, cualquier caso, oiga, yo quiero saber cuál es el promedio de mis ventas. En este caso, el promedio de las ganancias. ¿Sí? Pues uno pensaría una vez en el promedio, ¿no? Entonces, listo. En la media, pensaría uno. En la media aquí muestral o poblacional, aquí pues estamos hablando como una muestra del último mes. Entonces, el promedio, pues simplemente sería lo normal, ¿no? El promedio aritmético que sería igual a el promedio de qué pensaría uno, el promedio de las ganancias. Es decir, en este caso sería, vamos a hablar del promedio de todo esto. A ver, deja ver el promedio de todo esto. ¿Sí? A medio. Ahí estaría, ¿sí? De todos los datos sería el promedio. Pero, a ver, deja ver. ¿Me serviría acá? ¿Me serviría? No, pues hagámoslo aquí ya que estamos hablando directamente acá del resumen de la frecuencia. Entonces, hagamos más bien el promedio, para comparar de mejor manera, el promedio de aquí del análisis, ¿no? El promedio, entonces, en este caso, de los puntos medios. Ahí está, los puntos medios. ¿Listo? Entonces, tendríamos más o menos un valor alrededor de $1.800 de ganancia por cada vehículo vendido en promedio, ¿no? Pero recuerden que el promedio, esos extremos los afecta. Pero sería de pronto más adecuado obtener un promedio y vamos a adicionarle acá ponderado, que es lo que uno revisa cuando tiene su promedio académico, ¿sí? En la asignatura. Promedio ponderado. ¿Y qué es un promedio ponderado? Ah, es que todas las asignaturas no tienen el mismo peso, ¿sí? Porque algunas tienen 3 créditos, algunas tienen 2, algunas tienen 4 créditos, dependiendo de la intensidad horaria y la carga, ¿sí? Académica. Entonces, realmente es de las horas de clase o la intensidad horaria como tal de esa asignatura. Entonces, ¿y cómo hace uno ese promedio ponderado? Pues la nota que sacó, el 5 que sacó, lo multiplica por 2 por el peso, a la otra nota que sacó 4 suma el 4 multiplicado por su peso, que fue 3 créditos, por ejemplo. La otra nota de la otra asignatura, el 3,5 lo multiplica por el peso, que fue 4 de 4 créditos, y todo eso suma, y va sumando esos productos. Y al final los divide entre el número de créditos que tiene el semestre, ¿sí? Que tiene que es la sumatoria pues, de los créditos de la asignatura. Y de esa forma obtiene un promedio ponderado, que en últimas es mucho más acertado. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta el número de veces o el peso, ¿sí? Que tiene esa asignatura, en este caso, la frecuencia que tiene esa esa clase. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un promedio ponderado acá? Sencillo, como ya tenemos un punto medio de la clase, podemos aproximarnos a un promedio ponderado, ¿sí? Entonces, podemos multiplicar el punto medio de la clase por la frecuencia, en este caso, el número de veces el número de datos que tenemos dentro de esa clase, y así hacemos cada una, ¿no? Este por este, ¿sí? Más este por este, ¿sí? Más este por este, que podríamos haber hecho una columna ahí al lado, pues, con los productos y después sumarlos, también puede ser. Le puse fue más, pues aquí es por más este por este, ¿sí? Más este punto medio por la frecuencia, más el punto medio por esa frecuencia, más este punto
por esta frecuencia. ¿Listo? Entonces tendríamos, esa es la sumatoria de los productos, ¿no? Todavía no hemos terminado. Entonces voy aquí a dividirlo como lo que yo quiero obtener. Lo que yo quiero obtener es el promedio ponderado de las ganancias. Entonces voy a dividirlo entre ¿qué? Entre la frecuencia total, es decir, entre el frecuencia total, no, entre el número de datos. Es la sumatoria de las frecuencias. Entre el número de datos. ¿Por qué? Para que me dejes simplemente el valor, el punto medio, ¿sí? Ponderado. Entonces, aquí sería. Entonces, mire, un promedio ponderado, que sería un promedio, digamos, de ese valor promedio, ¿cierto? De las ventas o valor promedio ponderado de las ventas de vehículos, pues sería un valor como un poquito más acertado en relación a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque de alguna forma está dándole peso o mayor peso a las clases, o por lo menos ese punto medio de la clase que tuvo mayor número, ¿cierto?, de elementos dentro de esa clase. No, en cambio, un promedio general aritmético es todo por igual, ¿sí? Entonces, este de pronto es un poquito más acertado en la medida, digamos, que tengamos, podemos asignarle un peso a una calificación, un peso a un valor, un peso a un ingreso, ¿sí? O a un grupo de ingresos, que sería un poquito más acertado ese promedio ponderado, ¿listo? Ahí como por aprovechar, digamos, los datos acá. ¿Qué seguiría? ¿Cómo esta información podemos graficarla? ¿Sí? Aquí vamos a hacer como, digamos, por aquí ya no está haciendo, qué pena. Juliet me está diciendo de la fórmula de la relativa, ya, listo, vamos aquí. Qué pena, Juliet, no había visto tu mensaje. Te venga, lo volvemos acá. Acá. Listo, entonces, relativa, Juliet, entonces, frecuencia relativa. La frecuencia ya la tenemos ahí, ¿listo? La relativa, ¿qué es? No es más que cada uno de los datos de frecuencia dividido entre el total. Ya, simplemente que aquí yo le puse pues el signo de pesos antes de la letra y antes del número. Es decir, si le pongo antes de la letra, me está fijando las columnas. Es decir, no me las deja correr. Y si le pongo delante del número, me está fijando la fila. Es decir, ahí tengo fijado tanto columnas como filas. Y pues simplemente la repetí. ¿Sí? Como hice de forma rápida, ya tengo verificado que aquí esté fijado la selección, digamos, de la celda de 180 del total de datos y aquí me ubiqué en la parte inferior derecha y le doy doble clic. No es más. ¿Sí? Eso es. ¿Listo? Aquí la suma me debe dar 1. Y acá simplemente en frecuencia relativa porcentual le pusimos igual a este, igual a cada uno de estos, pero seleccionamos las celdas y le dimos el formato de porcentaje acá arriba. Estilo porcentaje. Entonces ya él me lo multiplica por 100 y me pone el signo. No hay que multiplicarlo por 100, ya con eso tenemos. Y la suma sí debe darme 100%. Ahora, listo. Entonces, ¿qué más seguiría? ¿Cómo presentamos nosotros estos datos? Y tenemos tres formas de hacerlo. ¿Cómo presentamos nosotros esos datos? Tenemos tres formas de hacerlo. Eh, ¿Por qué? Porque es que gráficamente es mucho más sencillo revisar ese tipo de informaciones que ponernos aquí. ¿Sí? Es mucho más agradable. Entonces, para informes ejecutivos, para informes de avance, para presentación, por ejemplo, digamos, de análisis de todos esos datos en equipo de trabajo, bueno, es mucho mejor que sea gráfico. Entonces, hay tres formas básicas. Uno que se llama histograma, que es de ese estilo. Otro que se llama polígonos de frecuencias, ¿sí? Ahí nos va a servir los puntos medios. Y otro que se llama distribución de frecuencias acumuladas. Nosotros tuvimos allá en cuenta frecuencias relativas porcentuales, pero la frecuencia acumulada no es más que venir sumando las frecuencias, no es más, ¿sí? Y eso lo podemos graficar también acumulado y podemos analizarlo. Es decir, cada una de esas tipos de gráficas, pues nos permite obtener información adicional o por lo menos presentarla y verlo e identificar la información de forma mucho más sencilla, mucho más agradable, sí, y fácilmente identificar, mire, los máximos, dónde obtuvimos los mayores número de elementos, dónde están concentrados, ¿cierto? El mayor número, en este caso,
de ganancias, digamos, o en qué clase está el mayor número de, digamos, de vehículos vendidos con cierta ganancia, o el que me interesa a mí, los que son máximos de ganancia, termina con nada más hay 4 de 180, pero eso también puedo llevarlo a porcentaje, entonces puedo empezar de forma mucho más sencilla, revisar como esa información, ¿sí? De estas tres formas: histogramas, polígonos de frecuencia y distribuciones de frecuencia acumuladas, que es este tipo de gráfica. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que la idea es como revisarlas detalladamente, también revisar cómo podemos graficarlas en Excel con la misma ejercicio que tenemos ahí y pues lógicamente verlo como paso a paso y de forma más tranquila. Entonces, ahí nos quedan 10 minuticos, entonces yo creo que pronto es muy corto tiempo para hacerlo y la idea no es hacerlo como forma acelerada. Para la próxima tutoría, entonces, ahí hay varias opciones. Yo voy a revisar, porque es que igual recuerden que estamos estrenando guión de aprendizaje, tanto ustedes como yo. Entonces, hay seguramente tres opciones para el producto 2. Entonces, ya que Julián me hizo el favor de acordarme el tema y que planteó, entonces voy a definirlo, mañana lo defino, ¿sí? Para seleccionar con base en esas tres opciones, tres alternativas, cuál es la que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? La idea es que sea pues muy de la mano. En últimas, el título pues estamos hablando de bases de datos de variables cualitativas, cuantitativas, y pues ahí aplica también medidas de localización, pero estamos hablando de media, mediana, moda, pues es sencillo, ¿sí? Entonces antes estamos hablando digamos, de frecuencias que no es que sea difícil, pero es de más cuidado, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces la idea es que sea también de la mano con este tipo de ejercicios y pues involucrando las medidas de localización. Entonces voy a seleccionar, me pongo esa tarea mañana para ya dejar solamente la alternativa que vamos a realizar. Está para 15 días, para dentro de 15 días, pero la idea es que podamos complementar, finalizar esto, complementar la próxima tutoría para que ya tengan, digamos, eh, luz verde, pues uno puede irlo revisando a partir de mañana y cualquier duda, pues la comentamos la próxima tutoría para que tengamos 8 días adicionales, son 8 días más, todavía para ajustar lo que haya que ajustar. Eso, entonces yo mañana defino de las alternativas cuál vamos a realizar y pues ya pueden ir revisándola a partir de mañana. Y las dudas, pues podemos despejar la próxima tutoría junto pues, con complementos que vamos a revisar y ejercicios de finalizar, digamos, la parte gráfica como tal de la presentación de este tipo de distribución de frecuencias para variables cuantitativas. ¿Listo? Perfecto. Entonces Profe, señora, Angie, esto Angie, nos puede hacer un favor. Sin embargo, su merced puede cargar el archivo. Este es que pues me quedé atrasada en las fórmulas explícame. y para no seguirme quedando atrasada, entonces no las apunté a la perfección. Pero entonces más que todo para fijarnos en las fórmulas. Sí, claro, claro, no hay problema. Este Gracias. que construimos acá, yo lo guardo, ya lo Sí, guardé. Eso, y entonces se los comparto. Se los comparto junto con la grabación digamos, la tutoría y se los comparto junto con las diapositivas. Está bien, no hay problema. listo, profe, gracias. Ok, no, con mucho gusto. Para que también se fijen, comparen, verifiquen. Lo importante es, pues, exacto, es enfrentarse a la fórmula, hacerla, ajustar. Mire que solamente por las comillas dobles ya genera error la fórmula. Entonces, es grabarse como esas formas, aunque que a veces no están muy bien especificadas, pero esos detallitos ahí a veces le generan un error. Entonces, es importante, exacto, hacerlas digamos, para ajustar pues esos temitas y que tengamos ya la facilidad ahí con Excel para armar nuestros distribuciones de frecuencias. ¿Listo? Eso, entonces, bueno, un bendecido fin de semana. Igual, entonces mañana yo cargo los tres archivos, el archivo de Excel, diapositivas y el video, la grabación, entonces para que tengamos ahí disponibles y de una vez definimos cuál de las tres alternativas digamos, de elaboración de productos para que ya lo vayamos revisando, ¿sí? Igual tenemos 15 días para realizarlo y definimos cualquier cosa, resolvemos dudas en la próxima tutoría con respecto al producto, si hay alguna duda, comentamos. Entonces, un bendecido fin de semana y nos Listo, profe. vemos la próxima tutoría. Muchas gracias a Angie, Profe, Bueno, a Lisbeth, gracias. a ustedes, a Vanessa, a Nicole, a Mayerly, a profe, señora, ¿con ¿cómo quién? está? Buenas ¿Con quién? tardes. ¿Con Angie quién? Molina. Señora Angie, cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo, o sea, es respecto al producto uno. Lo que pasa es que Tú me escribiste por interno, tuve, ¿cierto?
¿O dónde? Señor, ¿Me escribiste por interno o me escribiste al correo? No. Sí, creo. pues la verdad le escribí por todos los Por medios. todo, ¿cierto? Sí, sí, tranquila. No, no te había, o sea, sí lo vi por ahí, no te había detallado, pero tranquila, yo te soluciono ahí y ya vemos qué hacemos. ¿Viste? Ay, profe, porfa, es que la verdad estuve con mis dos hijos enfermos. Fueron Sí, dos eso vi. semanas en las Acá, que no estuve en casa con listo. mi hijo hospitalizado, entonces no logré subir el producto, pero lo fui a subir y pues ya estaba esto, no me dejó la plataforma. Perfecto. Sí, sí, ahí exacto. Seguramente ya se cerró. Eso, entonces tranquila que yo te hago caso, ahora sí reviso. Estaba digamos, como ocupado y yo estaba esperando salir de las tutorías de hoy. Y ya entonces ahí sí me fijo a ese tipo de mensajes para revisar ahí qué podemos hacer. Oíste, también veo por aquí a Juliet, que creo que también me había escrito por acá. A ver, no, Juliet. Bueno, Ah, profe, no, muchas Jessica. gracias. Listo, eso. Entonces si quieres me recuerdas al Espero interno, respuesta. me recuerdas al interno Bueno, sí, y señor. para ¿Pero retomar ahí los WhatsApp mensajes. Al WhatsApp, o sí, en la mejor al WhatsApp. plataforma? Sí, porque la idea Ah, es que bueno, lo, profe. la idea es que lo carguemos siempre al curso, ¿sí? Entonces, digamos, si lo Sí, sí, enviaste señor. yo vi que lo enviaste vi un par de mensajes, me imagino que uno de los tuyos, lo enviaste por Sí, correo, pero la idea es cargarlo siempre al curso, entonces tenemos que ponernos de acuerdo para eso. ¿Listo? sí, señor. Eso, entonces me recuerdas ahí por el WhatsApp, Bueno, su merced me igualmente, dice y yo ahí mismo lo subo a la plataforma. eso, entonces, listo, entonces igualmente Julia, igualmente Lorena, entonces me escriben si quieren por el interno, por el WhatsApp. Eso, tranquila, que si no le respondo una vez, yo estoy pendiente que yo sé que ustedes me escribieron, pero sobre todo es tener el mensaje Ay, ahí. bueno, profe. Entonces, por ahí en cuanto le escribo por WhatsApp. Escribe mañana, ¿sí? Mañana que voy a estar ahí cargando los archivos. Entonces, de una vez yo Ah, bueno, reviso sí, señor. y ajustamos. Bueno, profe. Igualmente veo que Juliet me escribió, igualmente Lorena. ¿Listo? Perfecto. Eso. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. No, con Que mucho tenga muy buena gusto noche. a ustedes. Gracias, igualmente. Hasta luego. Chao, pues. Hasta Bueno, luego. chao, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Chao a Hasta luego. ustedes. Muchas gracias. A ustedes.